llegáis a la hora y conforme también el resto de asistentes se puedan ir incorporando, pero vamos a dar inicio. Bienvenidos, bienvenidas al 20º coloquio de educación social, primero de la era pospandémica o traspandémica. Digamos que esta serie de los coloquios de educación social organizados por el grado de educación social, siempre con algún otro amigo o amiga, en este caso con la Biblioteca del Campo Freudiano en esta 20ª edición. Desde antes de todo el estallido de la pandemia no habíamos recuperado, en este caso, la presencialidad en los coloquios. Lo volvemos a hacer ahora, hoy día 9 de noviembre, y lo vamos a hacer en las mejores condiciones porque vamos a presentar un libro, el libro de Cosme Sánchez, que está aquí a mi izquierda, Desinserciones y lazo social, una práctica orientada por la singularidad. Me voy a permitir en este caso también hacer de codirector junto con Jordi Soler, que es el director del grado de educación social, de codirectores, en este caso, de la colección del Laboratorio de Educación Social. El libro de Cosme es el número 26, en este momento estamos ya en el número 28 de esta colección. Veréis que tenéis unos carteles colgados alrededor. Ese código QR permite también poder acceder a la página web de la editorial WOC y poder comprar el libro, que es algo que siempre nos encanta, que podáis comprar los libros, que los podáis leer. La editorial WOC nos ha facilitado la posibilidad de que, introduciéndose hasta el día 11 de noviembre con ese código QR, hay un descuento, es el libro mucho más barato y podréis tenerlo tanto en formato electrónico como en formato PDF y también en formato físico y recibirlo en casa. Por lo tanto, es algo que Cosme y yo os agradecemos mucho, que se pueda leer este libro por muchas de las cuestiones que vamos a intentar ver en el desarrollo de este 20º coloquio de educación social, que lo hemos dividido en dos partes. Una primera mesa en la que voy a dar la palabra, voy a ser muy breve. Yo no voy a hablar directamente del contenido del libro porque evidentemente tenemos aquí, en este caso al autor, a Cosme Sánchez, y a José Ramón Ulleto, que es autor también del prólogo de este libro, y por lo tanto ellos van a introducir estas cuestiones sobre la presentación del libro. Y luego, posteriormente, tendremos una segunda mesa también en la que participan Francesc Vilà, Susana Brignoni y Josep Salabert, que tomarán alguna de esas cuestiones que se trabajan y que Cosme plantea en su libro, y también podrán conversar alrededor de alguno de los aspectos, de las aportaciones que precisamente Cosme hace en ese libro, en esa idea de poder hablar de las desinserciones, del lazo social y sobre todo de una práctica orientada por la singularidad, ¿no? Que es algo que realmente aporta muchos elementos a la hora de poder trabajar desde diferentes perspectivas, desde diferentes profesiones, en prácticas muchas veces compartidas y con diferentes profesiones, ¿no? Con la educación social, con los trabajadores sociales, con técnicos de intervención social, con psicólogos, con psicoanalistas, con terapeutas, con toda una serie de profesiones vinculadas precisamente a la construcción de ese lazo social, ¿no? Y que verdaderamente en esta época es algo que nos convoca de manera cotidiana y además en diferentes formatos en los trabajos que venimos desarrollando, no solo en la universidad, sino también evidentemente en las instituciones, en los proyectos, en las diferentes prácticas vinculadas al campo social. Por mi parte, nada más, insistir en daros la bienvenida. La idea del coloquio es que podamos estar aquí hasta las 7:30, 8 menos cuarto, porque a las 8 se cierra el local y antes de que nos echen de malas maneras, mejor nos vamos, ¿no? Como un formato de respeto a esos mandatos, ¿no? Como os decía, aquí a mi izquierda está Cosme Sánchez. Él es trabajador social, es técnico de intervención social, es coordinador de un centro de día para personas en situación de exclusión social en Vizcaya, es un amigo, hemos coincidido en diferentes lugares y de diferentes maneras, pero
siempre con la intención de poder conversar, de poder ver muchas de las contradicciones, muchas de las prácticas. Hemos coincidido con algunos de los otros ponentes, Susana Brignoni, José Ramón Ubieto, Cosme también estaba presente esta mañana, en la presentación de un libro que os recomendamos, se llama Violencias y Desamparos, una práctica colaborativa entre salud mental y educación, que está publicado en NET Ediciones, un libro fantástico sobre todas las cuestiones que tienen que ver precisamente con la posibilidad de abrir preguntas, que yo creo que el libro de Cosme también se incorpora en esa serie, ¿no? De poder abrir preguntas sobre las prácticas en el campo social, en el campo educativo, en todas las cuestiones que tienen que ver con problematizar también todas las situaciones sociales en las que estamos viviendo. Y a mi derecha, no a la extrema derecha como esta mañana, a mi derecha, José Ramón Ubieto. Él es psicoanalista, es también profesor colaborador de la UOC, lleva muchos años colaborando en el grado de Educación Social. Siempre es un placer poder contar con él. En esta ocasión, además, es el prologuista del libro de Cosme, con un prólogo fantástico, situando precisamente algunas de las coordenadas que seguramente podrán surgir alrededor del trabajo que hace Cosme y de cómo lo transmite, que yo creo que eso es algo también muy importante. Por lo tanto, yo lo dejo aquí, os doy la palabra. José Ramón, si te parece, empiezas tú, luego Cosme. Tenemos estos 3/4 de hora, la idea es que ellos puedan repartirse el tiempo, y si hay alguna consulta, pregunta, apreciación o algo que nos dé tiempo en la conversación, evidentemente estamos abiertos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y gracias también por este coloquio, que siempre es una ocasión, sobre todo después de estos 2 años que hemos estado un poco separados, ¿no?, de volvernos a encontrar presencialmente. Felicitaciones al autor, a Cosme, por el libro, que creo que es un libro muy oportuno, muy interesante y que abre algunas perspectivas nuevas también en una temática que tampoco es una temática, digamos, que haya sido muy tratada, por lo menos desde la perspectiva que lo hace Cosme. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre algunos aspectos del libro que me han interesado especialmente, y quería hacerlo a partir de un autor que quizá a lo mejor no es un autor hoy muy en moda, ¿no?, pero que no estaría mal que hiciéramos un poco de relectura de clásicos, ¿no? Este es un clásico de la sociología, Erving Goffman, ¿no? Es un sociólogo, un poco el que creó lo que se llamó la microsociología, es decir, el estudio de interacciones, de pequeñas interacciones, ¿no? Y es muy importante para lo que tratamos porque es un hombre que escribió varios textos, pero en concreto hay 2 textos que son muy importantes. Uno se llama Internados, es un texto en el que él define lo que se llamó la institución total, que luego a veces hablamos y no sabemos de dónde viene. Bueno, viene de Goffman, de este estudio que hizo sobre los internados en asilos, en cárceles. Y luego otro libro muy importante que se llama Stigma, es un libro de 1963, donde voy a tomar un poco este segundo libro de 1963. Estigma es un concepto que asocia la enfermedad mental a todos los sujetos que quedaban marcados como un grupo social despreciado, porque tenían esa marca. El estigma es una marca que ya los griegos, digamos, usaban. Goffman la recoge vinculado a todos esos desinsertados, digamos, ¿no? Fijaros, 1963, después ya años más tarde, otro sociólogo, Bauman, ya habló de el mundo líquido. Lacan en los años 70 también dijo una frase que impactó en su momento. La frase era: todo el mundo es loco. No quería decir que todo el mundo estaba loco, Lo que quería decir es que todo el mundo, cada persona, para organizarse su vida, para hacerse una representación del mundo y para caminar sobre la tierra que pisa, tiene que elucubrar, inventarse alguna idea, y alguna de esas ideas tiene un tinte un poco delirante, ¿no? Es propia, le resuena a él y a lo mejor no le resuena a alguien más, ¿no? Es una producción. Esto ya Freud lo había dicho de otra manera, ¿no? Cuando Freud una vez le preguntaron qué era una persona normal,
Freud había establecido como 3 categorías, ¿no? Tú podías ser psicótico, neurótico, perverso. Y dijeron que una persona normal, dijo uno que no sea ni neurótico, ni psicótico, ni perverso, ¿no? Una manera de poner de manifiesto que eso de la normalidad era un concepto difícil, digamos, de probar. Es decir, que el estigma nació como constructo social en una época en la cual, digamos, que las identidades eran un poco más sólidas, los cuerdos estaban cuerdos, los locos estaban locos, es decir, que estamos hablando de los años 60. La diferencia normal patológico parecía una diferencia clarividente, nadie cuestionaba demasiado, por eso había los asilos y por eso había toda la política, digamos, de separación y de diferenciación. Incluso todo el mundo hablaba en singular, ¿no? Cuando se decía la familia era porque era, como los americanos, el one best way, ¿no? Era la única manera, ¿no? O la mujer, todo el mundo sabía que era una mujer, o la sexualidad, es decir, que no usábamos mucho los plurales, usábamos los singulares porque era un momento en el que eso parecía que estaba claro, ¿no? Bueno, hoy estamos en otra época, han pasado 60 años, ¿no? Nuestra civilización ha cambiado algo en algunos aspectos.